Vamos a continuar realizando ejercicios de inferencia utilizando cuantificadores, ¿sí? Para demostrar la validez de los razonamientos, se recomienda seguir los siguientes pasos. Primeramente vamos a simbolizar las premisas y las conclusiones. Como segundo paso, vamos a suprimir los cuantificadores mediante las reglas introducidas, es decir, la ley de especificación universal o la ley de especificación existencial. Vamos a aplicar reglas de inferencias proposicionales y podemos utilizar todos los métodos aprendidos. El método de la demostración condicional, podemos utilizar el método de reducción al absurdo o podemos hacerlo de forma directa. Y por último, si lo que queremos demostrar está cuantificado, vamos a hacer la adición de cuantificadores para deducir la conclusión deseada. ¿Cómo vamos a adicionar esos cuantificadores? A través de las leyes de la generalización universal para adicionar el cuantificador universal y generalización existencial para adicionar nuestro cuantificador existencial. Es importante hasta este punto y nos va a ayudar bastante en el primer punto de la simbolización que ustedes sepan la forma y las fórmulas cuantificacionales de las proposiciones categóricas, tanto las universales como las existenciales. Asimismo, las equivalencias de la negación de los enunciados cuantificados que están presentes en las leyes cuantificacionales y algunas expresiones de doble acción que nosotros utilizamos con frecuencia, como es el ser, no, nada, nadie, ninguno, ninguno, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar y dice, demostrar la validez del siguiente razonamiento. Cuando nosotros observemos esta palabra validez, significa que vamos a inferir. Podemos inferir utilizando cuantificadores o sin cuantificadores, ¿no? O van a haber enunciados que tengan premisas cuantificadas o que no la tengan, como vamos a ver en los siguientes ejemplos, ¿sí? Entonces recordemos que un razonamiento puede ser válido o no válido, ¿sí? A partir de un conjunto de premisas que se suponen válidos, nosotros vamos a inferir una conclusión. Si observamos todo nuestro texto, vamos a observar que acá tenemos una primera premisa y acá tenemos una segunda premisa. La palabra, por lo tanto, por consiguiente, demostrar, es lo que vamos a inferir, ¿sí? Entonces, en este ejercicio tenemos dos premisas y tenemos la conclusión. El primer paso, como le hemos indicado, es la simbolización de premisa y de la demostración. Entonces, leamos nuestra primera premisa. Dice, todos en las ramas de ciencias computacionales han estudiado matemática. Si nosotros observamos esta primera premisa, vamos a ver que responde a una proposición categórica universal afirmativa, tipo A, cuya forma es todo S es P, y su fórmula cuantificacional sería esta que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, estamos ante una proposición categórica tipo A. Si es una proposición categórica, todas las proposiciones categóricas tienen dos esquemas proposicionales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la declaración de esos esquemas proposicionales. Yo siempre utilizo la primera letra de mi predicado, ¿no? Entonces, vamos a declarar mayúscula sobre la variable X y decimos X está, que es mi variable, en las ramas de ciencias computacionales. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestro otro esquema? Han estudiado matemáticas. Entonces, M de X sobre la variable X, nosotros decimos X estudia matemáticas. ¿Sí? Aquí están mis dos esquemas proposicionales y he observado que es una proposición universal afirmativa, por lo tanto,
pues me facilita copiar su fórmula cuantificacional. A ver, ok, entonces vamos a simbolizar, ¿no? Universal afirmativa, y lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Los esquemas proposicionales, entonces sería R de X, entonces M de X. Decimos, todos en las ramas de ciencias computacionales han estudiado matemáticas, ¿sí? Leamos nuestra segunda premisa. Dice, Daniel está en la rama de ciencias computacionales. En este caso yo estoy viendo ya un nombre de sujeto, ¿no? Y su predicado es que está en la rama de ciencias computacionales. Y ya lo tenemos declarado. Por lo tanto, si yo esa variable X la reemplazo por Daniel, yo podría decir lo siguiente, ¿no? Y digo, Daniel está en las ramas de ciencias computacionales. Entonces, mi segunda premisa sería R de Daniel. Listo, ya tengo simbolizadas mis dos premisas. Ahora voy a simbolizar lo que quiero demostrar. Dice, Daniel ha estudiado matemáticas. ¿Sí? Entonces ya yo lo tengo el predicado. X estudia matemática. Y si yo reemplazo esa X por Daniel sobre el esquema proposicional, M de X, M de Daniel, yo digo Daniel estudia matemática. ¿Sí? Entonces, voy a demostrar M de Daniel. Listo, ya hemos hecho el primer paso, la simbolización de las premisas y de la conclusión, ¿sí? Como segundo paso, lo que se me recomienda es eliminar los cuantificadores. Como nosotros podemos observar, la única premisa que está cuantificada es la primera premisa. Y está cuantificada de manera universal. Entonces, aplicando la ley especificación universal, ¿sí? Y reemplazando esa variable X por un nombre o constante, que en este caso mi nombre, mi sujeto es Daniel, yo diría, ¿sí? Acá vamos a eliminar R de Daniel, M de Daniel. ¿Por qué lo reemplazo por Daniel o no por un nombre o constante A? Porque aquí sobre el sujeto que estoy hablando, ¿sí? Ese sujeto que pertenece a un conjunto universo, que son de los estudiantes que estudian ciencias de la computacionales, está definido. Una vez que yo he eliminado mis cuantificadores, esta sería mi premisa número 3, ¿sí? Ahora me voy a aplicar los distintos métodos que yo conozco, o puedo utilizando también las reglas de inferencia. ¿Ok? Entonces, si nosotros podemos observar como premisa número 4, entre la premisa número 1, entre la premisa, disculpen, número 3 y la premisa número 2, yo puedo aplicar el modus ponendo pone, ¿sí? Entonces tengo una condicional material y tengo el antecedente de esa condicional material e infiero el consecuente. ¿Listo? En este caso, lo que quiero demostrar no está cuantificado, ¿no? Entonces no es necesario que yo vaya a adicionar un cuantificador. Y con lo que ha quedado demostrado que mi razonamiento es válido. Ejemplo número 2. Dice demostrar la validez del siguiente razonamiento, ¿sí? Lo mismo,
Validez significa que nosotros vamos a demostrar si este razonamiento es válido o no válido. Para ello, lo que vamos a hacer es inferir. Y cuando nosotros inferimos, tenemos un conjunto de premisas y tenemos una demostración, ¿sí? A partir de un conjunto de premisas que se supone válida, nosotros tenemos otra premisa que vamos a inferir. La palabrita, por lo tanto, por consiguiente, demostrar es lo que vamos a verificar, vamos a validar, ¿sí? En este caso vamos a tener dos premisas y tenemos una conclusión. Si nosotros podemos observar nuestra primera premisa, Juan es maestro, ¿sí? Nosotros lo podríamos declarar como si fuese una proposición, directamente como si fuese una proposición. Yo podría decir, Juan es maestro. Como asimismo, si voy a dar un predicado, es decir, varios sujetos pueden tener ese predicado de ser maestro, también yo podría optar por declararme un esquema proposicional, un predicado, y yo digo M de X, y digo X es maestro. ¿Sí? Ya ustedes saben que hay muchas personas que son maestros. Entonces estoy declarándome una función, un esquema proposicional. Y si yo digo, si X es igual a Juan, entonces, reemplazando X por Juan, yo tendría M de Juan. Juan es maestro. Y aquí estaría diciendo Juan es maestro. Entonces podemos hacerlo por ambos lados. Podemos declararnos una proposición o podemos declararnos un esquema proposicional. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a decir, vamos a trabajar con esquemas proposicionales porque la clase es inferir con esquemas proposicionales, es decir, con cuantificadores. Entonces mi premisa número 1 va a ser M de Juan. Veamos nuestra premisa número 2. Dice, todos los maestros son sabios y generosos. ¿Sí? Si nosotros observamos esta premisa número 2, no tiene ninguna de estas formas que tenemos acá. ¿Sí? No responde a ninguna proposición categórica. Por lo tanto, es una proposición no categórica. ¿Sí? Lo que tenemos que observar, existe una palabra que indica cantidad, entonces tenemos cuantificadores. Y si tenemos cuantificadores, lo que tenemos que declararnos son esquemas proposicionales, son funciones proposicionales. Entonces, veamos, dice maestro, ya lo tenemos declarado, sabios y generosos, entonces vamos a declararnos nuestros otros esquemas y decimos X es sabio y X es generoso. ¿Ok? Entonces ya tenemos declarado nuestros dos esquemas proposicionales y podemos simbolizar recién nuestra premisa, ¿no? Y dice todos, entonces me voy a robar de acá mi cuantificador universal para todo X, ¿sí? M de X entonces S de X y, ven, acá hay una operación. Voy a robarme de acá, por favor, mi notación. Y G de X. Listo. Veamos, acá tenemos, ese cuantificador va a afectar a todo este esquema proposicional. ¿Sí? Y tenemos nuestras dos premisas cuantificadas. Y por último nos vamos a la demostración. Entonces dice, demostrar alguien es generoso.
Entonces, si nosotros observamos, existe una palabra que indica cantidad, alguien, significa que va a estar cuantificado, ¿no? Entonces, cuantificador, alguien, algunos, pocos, muchos, pero no todos, ¿sí? Cuantificador existencial, los puntos, es generoso. Alguien es generoso. Listo. Y ya tenemos simbolizadas nuestras premisas y nuestra conclusión. Y vamos a aplicar ahora todo lo que hemos aprendido. Se nos recomienda siempre tratar de eliminar los cuantificadores. ¿Sí? Entonces vamos a eliminar los cuantificadores en la premisa número 3. ¿Sí? La voy a copiar. Vamos a eliminar ese cuantificador. ¿Sí? A Juan lo voy a abreviar, ¿ya? Le voy a poner J igual a KJ igual a KJ. He eliminado especificación universal, esa variable X, la he reemplazado por J, que para mí J va a ser Juan, para no escribirlo. ¿Sí? ¿En qué premisa? En la premisa número 2. Listo. Una vez que he eliminado el cuantificador, ahora ya puedo utilizar todos mis conocimientos que tengo. Y como premisa número 4, yo puedo aplicar entre la premisa número 3 y la premisa número 1, puedo aplicar la regla del modus ponendo ponen, ¿no? Y que infiero S de J y G de J, que es mi consecuente, ¿no? Eso estoy infiriendo, siempre mirando lo que quiero demostrar. ¿Sí? Entonces, acá yo puedo, como premisa número 5, soltar una de estas dos premisas que yo tengo acá. Y suelto la que me conviene, ¿no? La que me conviene utilizar. Entonces estoy haciendo la simplificación de la premisa número 4. Y ya lo tengo, ¿no? Pero ahora me fijo que lo que quiero demostrar está cuantificado, entonces lo que tengo que hacer ahora es adicionar ese cuantificador. Adicionamos el cuantificador y lo hacemos a través de la generalización existencial, ¿sí? Y hemos reemplazado esa J por X. Y ya lo tenemos demostrado. A grabar. Ejemplo número 3, demostrar la validez del siguiente razonamiento. Lo primero que vamos a hacer, recordemos, es simbolizar las premisas y la conclusión. En este caso tenemos dos premisas y tenemos una conclusión. Observemos nuestra primera premisa, ¿sí? La premisa número 1 dice, todos los cruceños son bolivianos. Si nosotros observamos, es una proposición categórica universal afirmativa. Si es una proposición categórica, tiene dos esquemas proposicionales, cruceños y bolivianos. Declaramos esos dos esquemas proposicionales y formalizamos nuestra primera premisa. Todos los cruceños son bolivianos. Observemos nuestra segunda premisa. Dice, algunos poetas son cruceños. Es una proposición categórica particular afirmativa y abreviada I, ¿sí? Y si es una proposición categórica, tiene dos esquemas proposicionales, poetas y cruceños. Cruceño ya lo tenemos definido, entonces vamos a definir mi otro predicado que es P de X, X es poeta. ¿Sí? Y formalizamos. E de X, P de X y C de X. Algunos poetas son cruceños. Por lo tanto, por consiguiente, demostrar algunos poetas son bolivianos. Entonces, si nosotros observamos,
lo que queremos demostrar también responde a una proposición categórica, particular afirmativa, idéntica a nuestra segunda premisa, ¿no? La misma forma. Entonces, demostrar E de X, P de X y B de X. Algunos son poetas y son bolivianos. Entonces, hemos realizado nuestro primer paso, que es la simbolización de premisa y la conclusión. ¿Sí? Nuestro segundo paso se nos recomienda la supresión de cuantificadores mediante las reglas de la ley cuantificacional, ¿sí? La especificación universal o la especificación existencial. Entonces, lo que voy a hacer aquí es eliminar, tanto en la premisa número 1 como en la premisa número 2, voy a eliminar el cuantificador. En mi primera premisa, mi cuantificador es universal. En mi segunda premisa, mi cuantificador es existencial. ¿Sí? Entonces, como premisa número 3, utilizo la ley especificación universal, elimino el cuantificador universal y reemplazo esa variable X por un nombre o constante A. Como cuarta premisa, mi cuantificador es existencial, por lo tanto utilizo la ley especificación existencial, reemplazo esa variable X por A, ¿sí? Y tengo P de A y C de A. Entonces ahora ya me es más fácil trabajar sin cuantificadores. Aquí yo puedo aplicar las reglas de inferencia, puedo aplicar los distintos métodos que he aprendido, ¿sí? Siempre mirando lo que quiero demostrar. Y lo que quiero demostrar, no nos olvidemos que está cuantificado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? De la premisa 4, yo he simplificado una de ellas. ¿Sí? He simplificado C de A. Entonces, simplificación de la premisa 4, C de A. ¿Para qué he simplificado? ¿Para qué he hecho este paso? Para poder trabajar con la premisa número 3. Entonces, en la premisa número 3 tengo una condicional material y en la premisa número 5 tengo su antecedente. ¿Sí? Entonces, aplicando las reglas modus ponendo ponen, yo puedo inferir el consecuente, P de A. ¿Sí? ¿Qué más he hecho? He simplificado de la premisa número 4, he simplificado P de A. Y si observo, ya tengo mis dos esquemas proposicionales que me piden en mi demostración. P de A y B de A. ¿Sí? Aplico otra regla de inferencia, ¿sí? Y conjunciono algo. Conjunciono ambas, tanto la 6 como la 7. Entonces la 7 ingresa y la número 6. Pero como mi demostración está cuantificada, ahora voy a adicionar ese cuantificador. Para adicionar ese cuantificador utilizo la generalización universal, porque mi cuantificador es el existencial. Entonces digo E de X, P de X y B de X, utilizando generalización universal sobre la premisa número 8. Y ha quedado demostrado. Ejemplo número 4. Demostrar la validez del siguiente razonamiento. A partir de un conjunto de premisas, nosotros vamos a demostrar que mi razonamiento es válido o no válido. Entonces miremos, en este texto tenemos dos premisas. Dice, un estudiante de esta clase sabe cómo escribir programas en Java. ¿Sí? Si nosotros observamos esta primera premisa, no responde a ninguna proposición categórica, porque no tiene dos proposiciones categóricas, no categórica y es un solo esquema. Entonces declaramos ese esquema y decimos J de X, X es un estudiante que sabe cómo escribir programas en Java. Y esa va a ser mi primera premisa, J de X. Leamos nuestra segunda premisa. Dice, todo aquel estudiante que sepa cómo escribir un programa en Java puede conseguir un trabajo bien pagado. Si nosotros observamos esta segunda premisa, podemos ver
que es una proposición categórica de la forma todo S es P, ¿sí? Si es una proposición categórica, pues tiene dos esquemas proposicionales. ¿Cuáles son esos dos esquemas? Aquel estudiante que sepa cómo escribir un programa en Java, que ya lo tenemos declarado, puede conseguir un trabajo bien pagado. Pues aquí tenemos nuestro segundo esquema. T de X, X puede conseguir un trabajo bien pagado, ¿sí? Y formalizamos. Para todo X, J de X, si J de X, entonces T de X. Vamos a eliminar el cuantificador de la premisa número 2. Entonces, utilizamos, mi cuantificador es universal, utilizamos la ley de la especificación universal, reemplazamos esa variable X por A. Y tenemos J de A. Si J de A, entonces T de A. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? Aplicando el modus ponendo-ponen entre la premisa número 3 y la premisa número 1, ¿sí? Podemos inferir T de A. Vamos a decir que A es un estudiante de la clase, ¿sí? A es un estudiante de la clase. Ese es mi universo son los estudiantes y A es un estudiante específico. Entonces yo puedo directamente inferir T de A. Si me fijo, ya lo tengo, ¿no ves acá? Lo que tengo que hacer es adicionar el cuantificador mediante la ley de generalización existencial, adiciono el cuantificador en la premisa número 4, ¿sí? E de X. Y queda demostrado. Significa que a partir de este conjunto de premisas válidas, yo he podido inferir otra. En este ejercicio número 5, nosotros vamos a verificar, ¿sí? Que si bien dentro de cuando nosotros trabajamos con esquemas proposicionales, existe una ley que nos dice que una variable no puede ser cuantificada por más de un cuantificador, es decir, o es universal o es existencial. Cuando nosotros leemos este texto, vamos a mirar que sí puede estar cuantificada de manera existencial y de manera universal, pero solamente en este tipo de enunciado. Este tipo de enunciado que son operaciones de condicionales materiales, es decir, mi condición puede tener un cuantificador y mi consecuente puede tener otro cuantificador, porque estamos hablando de dos cosas diferentes, dos acciones, un antecedente y un consecuente. Entonces, mi antecedente puede estar cuantificada de una manera y mi consecuente de otra forma. Entonces, leamos, dice, si existe algún genio, todos los grandes compositores son genios. Para empezar, no responde a ninguna proposición categórica, ¿sí? Lo que yo puedo observar ahí es una operación de la condicional material. El sí y la comita, ¿no? Me está diciendo que aquí hay una operación condicional, ¿sí? Que tiene un antecedente y que tiene un consecuente. Entonces, si nosotros leemos el antecedente dice, existe algún genio. Mi antecedente está cuantificado porque yo veo esta palabrita que me está indicando cantidad, ¿sí? Y genio vendría a ser mi esquema proposicional. Entonces declaro ese esquema proposicional, G de X, X es un genio, ¿sí? Si existe algún genio, E de X, entonces G de X, ¿sí? Ya yo he dicho, si existe algún genio, entonces, ahora nos vamos a simbolizar mi consecuente. Dice, todos los grandes compositores son genios. Si nosotros podemos ver mi consecuente, vamos a ver que este consecuente sí responde a una proposición categórica. Tiene la forma todo S es P, es una proposición categórica universal afirmativa, ¿sí? Por lo tanto, tiene dos esquemas proposicionales.
¿Cuáles son esos dos esquemas? Grandes compositores y genios que ya está declarado. Entonces, si es una proposición A, nosotros decimos para todo X, ¿sí? C de X, entonces G de X. Como podemos observar, esta primera premisa, mi antecedente está cuantificado de manera existencial y mi consecuente de manera universal. ¿Sí? Sigamos leyendo y acá tenemos una premisa número 2. Si alguien es temperamental, todos los genios son temperamentales. ¿Sí? Alguien es temperamental. Cuantificador existencial. Declaramos mi esquema T de X, X es temperamental. ¿Sí? Y decimos, alguien es temperamental, alguien, algunos. ¿Sí? Entonces, operación de la condicional material, y si nosotros leemos todo este enunciadito de acá, vemos también que responde a una proposición categórica del consecuente universal afirmativo. ¿Sí? Tipo A, por lo tanto lo codificamos. Para todo X, si G de X, entonces T de X. Ya tenemos nuestras dos premisas simbolizadas. Demostrar, dice, si alguien es un genio temperamental, alguien, operación de condicional material, porque aquí yo lo estoy viendo el sí, ¿sí? Mi antecedente está cuantificado de manera existencial. Alguien es genio y temperamental. Alguien es genio y temperamental y entonces todos los grandes compositores son temperamentales. También si yo leo mi consecuente es un tipo A, ¿no? Entonces me va a ser más fácil poder simbolizar. Para todo X, C de X y T de X. Y ya tenemos nosotros codificado, simbolizado, disculpen, nuestra demostración y nuestras premisas. ¿Sí? Bueno, si nosotros observamos lo que queremos demostrar, acá vemos que existe una operación que es la condicional material. Y recordemos que existe un método, que es el método de la demostración condicional, que nos dice lo siguiente. ¿Sí? Para aplicar ese método de la demostración condicional nos dice como primer paso, varios espacios a la derecha, añada a través de las reglas de premisa el antecedente de lo que quiere demostrar. Entonces, ¿cuál sería mi antecedente de lo que quiero demostrar? Pues esto de acá. Ese es mi antecedente, por lo tanto lo voy a añadir utilizando para ello las reglas de premisa. ¿Sí? ¿Qué más me dice el método? Ahora, con las premisas iniciales más la premisa añadida, ¿sí? Utilice todas las reglas de inferencia hasta deducir el consecuente, hasta inferir el consecuente. Entonces nosotros tenemos que llegar a inferir este consecuente de acá. ¿Qué podemos hacer? Empezamos a trabajar. Entonces veo acá mi cuantificador existencial y dentro de las leyes de la lógica cuantificacional yo puedo distribuir este cuantificador existencial sobre la operación de la conjunción. Entonces digo, existe X, G de X y existe X, T de X. Estoy distribuyendo este cuantificador respecto a esta conjunción de acá. ¿Y para qué lo estoy distribuyendo? Para poder simplificarlo, ¿sí? Entonces ahora ya puedo utilizar la simplificación y en mi premisa número 5 simplifico G de X y en mi premisa número 6 simplifico T de X. ¿Sí? Entonces lo tengo simplificado. ¿Y para qué lo he simplificado? Para poder trabajar con la premisa 1 y con la premisa 2, ¿sí? Si yo aplico modus ponendo ponen entre la premisa número 1 y la premisa número 5, yo puedo inferir el consecuente de la premisa número 1. Entonces estoy infiriendo ese consecuente. Si yo aplico modus ponendo ponen entre la premisa número 2 y la premisa número 6,
yo puedo inferir este consecuente de acá. ¿Sí? Como premisa número 8. Siempre mirando a lo que quiero llegar. Dentro de la ley de la lógica cuantificacional, ¿sí? Existe una regla que se llama el silogismo categórico. Acá directamente, si yo observo lo que tengo en la premisa 7 y en la premisa 8, voy a ver que el consecuente de la 7 es el antecedente de la 8, pero yo no puedo aplicar directamente silogismo categórico. ¿Sí? Lo que tengo que hacer primero es conjuncionar ambas premisas. Entonces, conjunciono tanto la premisa número 7 como la premisa número 8. ¿Sí? A, 7 y 8. Esa se llama mi regla, ¿no? ¿Y para qué conjuncionado? Para poder aplicar silogismo categórico. Entonces, infiero para todo X el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos observar, ya hemos inferido el consecuente de lo que queremos demostrar. ¿Sí? Ya hemos aplicado el método. El método nos decía, añade el antecedente, utilice todas las reglas hasta inferir el consecuente. ¿Qué más nos dice el método? Como último paso, ahora forme la condicional material. Como antecedente, la premisa añadida y como consecuente, la premisa inferida. Entonces, en este caso, en este ejercicio en particular, nosotros no hemos seguido los pasos que se nos recomienda, que es eliminar cuantificadores. Nosotros no podemos eliminar directamente aquí los cuantificadores, porque por un lado mi antecedente está cuantificado existencialmente y por el otro universalmente. Entonces yo no puedo hacer una primera pasada y eliminar el cuantificador existencial y luego el universal. Entonces, tengo que trabajar con los cuantificadores. Y queda demostrado.